La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ah, sí. Ah, qué chido, qué curioso. Historia de la literatura. Pues hay un montón, pueden hacerlo, que son hijos de diplomáticos o que pueden viajar, por decir lo que quiero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos con un invitado especial, el escritor Trino Maldonado, al que le agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros en Acentos. ¿Qué tal? Pues gracias por la invitación. Bien, vamos a estar platicando a propósito del centenario de José Revueltas. Se ha hablado mucho de Octavio Paz, pero también es en este año, en noviembre, curiosamente, el 20 de noviembre, pues las coincidencias no son casualidades, nació José Revueltas, este escritor comprometido con las causas, digamos, sociales, con los conflictos que vivía en su circunstancia. A propósito de José Revueltas y del centenario, vamos a tratar de abordar el tema del poder y los intelectuales en México. Platicando fuera del aire, veíamos que después de la Revolución Mexicana, cuando el PRI, digamos, se apodera del poder político en México, empieza a aglutinar a los intelectuales, a los escritores, a los artistas, a la iglesia, a los sindicatos, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Los aglutina y los hace suyos. Esto genera beneficios, pues, porque nace en esos tiempos la UNAM, nace el IMBA, nace el Fondo de Cultura Económica, después empiezan a crear estímulos para los creadores, nace el Canal 22 con el Salinato, pero bueno, hay, digamos, puntos a favor, pero también vicios que se fueron generando entre los intelectuales y el poder en México. ¿Cuál crees que es la relación, tú, Trino, entre los intelectuales y el poder aquí en este país, teniendo en consideración que platicas con otros colegas y demás de otras partes del mundo? Sí, pues yo creo que la relación entre intelectualidad y poder podría darse una lectura incluso desde la época precolombina. Enrique Serna lo documenta en uno de sus libros de ensayo, hablando de que el acceso a la información era monopólica de muchos de los grupos indígenas. Entonces estos sacerdotes que tenían el monopolio del contacto directo con esa divinidad que les enviaba mensajes y que servía como un instrumento de dominio, de poder o de control sobre el resto de la población, también era una forma de seguir perpetuando esas élites que tenían acceso a ese tipo de información. Y que después, durante el periodo que tú mencionas, durante el régimen del PRI, se constituyó en lo que el historiador Arnaldo Córdoba, recientemente fallecido, le nombra política de masas, que es lo que hábilmente supo el Partido Revolucionario institucionalizar precisamente. Entonces, la política de masas es lo que Pierre Bourdieu le llama desposesión, y no es más que un aparato del Estado para subordinar o oprimir a las masas, al pueblo, pero de una manera muy sutil, desprendiéndolas de su aparato crítico, de pensamiento, de opinión, y volviéndolas como seres humanos de segunda categoría sin que nosotros nos demos cuenta de eso. Y uno que se crió en las escuelas públicas toda su vida, se percataba perfectamente de eso, a lo mejor no entonces, pero ahora viéndolo a la distancia. A nosotros en la época de la superabundancia del petróleo, un poquito más adelante en los años 80, en la primaria te enseñaban a memorizar información ya digerida y puesta a modo para el régimen del PRI. Nos hacían decir que, ¿de qué forma tiene México? México tiene forma de cuerno de la abundancia, y eso te valía un 10 en el examen. Pero uno ni siquiera cuando estaba chavito no sabía qué era un cuerno de la abundancia o por qué decíamos que México era eso y no un cuerno de chivo o un cuerno de corrupción que era más aproximada a la idea de país. Entonces es eso, ¿no? Esta política de masas instaurada, corporativista, clientelar, instaurada por el PRI, lo que hace es que nos vuelve ciudadanos de segunda categoría, que no tenemos derecho a opinar, ni a pensar, ni a ser críticos. Y el momento que ejercemos nuestro derecho a la crítica es mal visto. A los grupos disidentes o opositores al régimen se les califica de vándalos, de rijosos,
de holgazanes que no se ponen a trabajar, simplemente por ejercer nuestro derecho a la crítica, a la manifestación pacífica pública o a la desobediencia civil. Creo que estas son las herramientas con las que podemos medir la democratización de nuestros gobiernos, y hasta con estas leyes retrógradas que impiden la protesta ciudadana nos damos cuenta que efectivamente la vocación de nuestros gobiernos es más bien autoritaria. Entonces creo que nos toca a nosotros seguir despertando esa vena de la crítica. Justamente eso, o sea, ¿a quiénes les toca eso, despertar esto? Digamos, hay sí un alineamiento desde las escuelas públicas, desde la televisión, de los medios de comunicación, estos oficialistas y demás, pero los intelectuales justamente es como un sector privilegiado de la sociedad que puede generar espejos para que la sociedad misma se vea y se contradiga y se convulsione. Hay una definición de Gabriel Said sobre los intelectuales que me gustaría referir. La diferencia, dice Gabriel Said, no radica en la inteligencia de los intelectuales, en su capacidad, sino en su función social. Dice, es algo básico, ¿no? Y dice, los intelectuales construyen espejos de interés para la sociedad, para distanciarse de sí misma, desdoblarse, contemplarse, comprenderse, criticarse y fantasear. En el espejo de la página crean experiencias especulativas, donde la sociedad se reconoce como pensante, crítica, imaginativa, creadora, en movimiento. ¿Dónde están esos intelectuales? Pues, o sea, en México, ¿en dónde está esa clase de la sociedad civil, en donde la sociedad civil se refleja y donde se contradice, en donde se distancia, en donde imagina y donde puede hacer cambiar también esta realidad, ¿no? ¿Dónde están esos intelectuales? Yo creo que están por ahí desperdigados, pero la mayoría está en este momento tomando café en la Condesa o en la Roma, en el DF, tranquilamente. Creo que ser intelectual no es como un privilegio, no es una casta aparte como lo hemos visto en la historia de México, y que se puede ejercer esa opción de ser responsable o ser un vocero de la sociedad, pero tampoco creo en el intelectual ya como este sacerdote o este tlatoani que es iluminado, que es el que tiene el monopolio de la información, de la divinidad. No lo creo. Creo que la responsabilidad es de todos como ciudadanos, más allá de que seamos panaderos o taxistas o carpinteros. Fíjate que hay muchos casos en la historia de México de cómo el poder o el Estado han cooptado o subordinado a este grupo que le llamamos intelectuales. El primer caso notorio me parece que es el colegio de Tlatelolco, de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue el primero en aceptar a indígenas para educarse de igual forma que los españoles o los hijos de españoles. Pero 50 años después de la fundación del Colegio de Tlatelolco llegó una ordenanza de España obligando a que los indígenas fueran expulsados todos del colegio. Y esto obedeció a que los españoles se dieron cuenta de que los más inteligentes, los más hábiles para aprender lenguas, para traducir, para ejercer un pensamiento crítico eran justamente los indígenas. Entonces el poder desde España obviamente no le convenía. Entonces creo que allí es como la simiente de este Estado represor hacia los intelectuales. Y no solo viene del Estado esa censura, a veces más sofisticada, a veces más obvia. Pienso en Octavio Paz como el intelectual orgánico por antonomasia. Alguna gente puede estar de acuerdo conmigo o no, pero tú te das cuenta que, por ejemplo, en el 81, Homero Aridgis había organizado un congreso, un festival de poesía en Michoacán, que estaba diseñado para que luciera a Octavio Paz. Había invitados de todo el mundo, como le gustaba a Octavio Paz, y a la hora del festival, el que era entonces gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas, decide cancelar el evento. Y desde el 81 parece que Octavio Paz no le perdona eso a Cuauhtémoc Cárdenas. Y sabemos cómo terminó esa bronca, ¿no? En el 88 con el fraude electoral y Octavio Paz dándole la razón al régimen del PRI. Entonces puede ser intelectual, que no quiere decir que seas ya de por sí bondadoso o que estés a
a favor del pueblo, puedes obedecer a intereses tan nefastos como el nazismo, el fascismo o en este caso el priismo al que le servía a Octavio Paz y a Televisa. Y que le sirvió ya al final, ¿no? También es como que empieza, algunos le dicen a chochear, pues que era el puerco con alas, era sí inteligente, sí llegó a ser crítico, pues en el 68 él se va pues de la India también, ¿no? O sea, cuando ocurre lo de Tlatelolco, él decide no formar parte de ese gobierno que masacró en esa plaza también. O sea, digamos, tuvo sus momentos, sus altas y bajas, que a lo mejor eso criticarán algunos, no le reconocen a Octavio Paz algunos pasajes de su historia, casi siempre se le recuerdan, y eso parece de Cioran también, casi siempre nos recordamos lo malo de las personas, pero bueno, Octavio Paz, digo, sí es muy criticable en muchas cosas, pero el intelectual al que se refiere Gabriel Said es, digamos, no necesariamente es el tlatoani que todo lo sabe, o el chamán, pero sí este personaje de la vida pública que tiene capacidad de publicar algo, de decir algo en los medios de comunicación, de movilizar, digamos, a la tribu, porque esa tribu le cree, porque esa tribu lo ve como alguien sensato, que le está mostrando un aspecto de su vida o de su realidad en la que vive, que no conocía o que no había visto, ¿no? Y estos intelectuales mexicanos, digamos, sí se convierten en orgánicos también, y se convierten, o están cooptados por el poder, por el Estado. Fuera del aire platicábamos que como medio de comunicación nos cuesta a veces mucho trabajo encontrar voces críticas, a pesar de que están aparentemente, o son independientes, son autónomos del poder político, ¿no? que gobierna en este estado. A pesar de eso es difícil encontrar, por ejemplo, un artista que hable acerca de lo que está sucediendo en el semidesierto en Zacatecas, o de la migración, o de lo que pasa aquí en el centro histórico. Es difícil porque si no pierden ciertos privilegios, ciertos beneficios que el Estado les ha otorgado a lo largo de este tiempo para mantenerlos ahí cooptados. No sé también cómo ves tú esto, ¿no? O sea, esta relación entre amor y odio, porque sí, en una borrachera, en una fiesta, sí despotrican, critican al PRI, al gobierno, las acciones que está sucediendo en el país, lo que está pasando en el semidesierto, pero llega una cámara, llega un micrófono, hay un foro público y no, mejor no asisto, mejor no voy, mejor no digo nada. ¿Qué está pasando en Zacatecas? ¿Qué está pasando en México? Tú vives en Oaxaca, en donde está un Francisco Toledo que igual se opone a un distribuidor vial como a los transgénicos, ¿no? O sea, esos intelectuales, ¿en dónde están? ¿En dónde están esas voces que pueden jalar a la tribu hacia algún lugar, ¿no? Pues bueno, también es un tema del que se ha hablado mucho en México, y que tradicionalmente nuestros intelectuales han estado muy cercanos al poder, y parece que hay una tradición de alineación o de cooptación hacia el Estado. Lo vemos tradicionalmente, los intelectuales se les han asignado cargos políticos, diplomáticos, como una forma de tenerlos controlados o callados o siendo parte del mismo sistema. Sabemos todos también que la idea de la instauración de Conaculta fue de Octavio Paz después del fraude del 88, y que directamente su consejo a Carlos Salinas fue crear estas becas del Sistema Nacional de Creadores para tener tranquilos a los intelectuales que se habían levantado en un griterío para denunciar el fraude en las elecciones, en los comicios del 88. Entonces, no sé, nos toca a nosotros tomar esa decisión. Me parece que en ningún otro país o en pocos países hay un sistema de becas como del que gozamos los mexicanos. Mis amigos de otros países se sorprenden y todos me dicen que en sus países matarían por tener una beca como las que tenemos aquí. Y yo les digo, pues claro, esa es la idea de Conaculta, que nosotros mismos nos matemos entre nosotros y que nos distraigamos de los verdaderos problemas. Creo que estas políticas neoliberales van centradas o encaminadas a hacer justo lo que le conviene al poder, que es promover la competencia, que es una de las características del neoliberalismo, desunir la comunidad, que es otra de sus características, y preponderar el individualismo como un valor grande entre los creadores. Entonces, si te fijas, lo que haces es desunir la comunidad, generar
críticas o un nicho de crítica que funciona por exclusiones o por alianzas, no tanto por el valor de una obra o por las acciones de un artista o de un intelectual, sino en función de las alianzas o las exclusiones que tiene conmigo o con mi grupo. Y es esencialmente como opera la crítica en México. Es una crítica edulcorada, una crítica castrada, que únicamente sirve para fortalecer los nexos grupales o de intereses individuales. Por eso yo le tengo muy poco respeto a la crítica en México. Y lo otro, pues yo decidí ejercer la crítica en mis columnas, en mis libros, en las entrevistas que hago como ciudadano. Me parece que sería un tipo nefasto si me quedo callado cuando todos los días me levanto y veo injusticias, desaparecidos, asesinatos, homicidios, abusos de poder, corrupción. Si me levanto y veo eso todos los días y no lo pongo en el único lugar donde puedo hablarlo, discutirlo, me sentiría yo en lo personal pues una persona casi igual de la misma categoría de los tipos que perpetran esas cosas. Entonces yo decido hacerlo como a nombre personal. A veces involucro mi trabajo artístico, mi literatura, y a veces no. Pero, no sé, es lo que me toca a mí hacer. Seríamos injustos con Borges, por ejemplo, si dijéramos que él en su vida no ejerció una crítica hacia el poder porque era muy ingenuo, incluso tenía tintes racistas, más de derecha. Entonces creo que cada quien elige pues ejercer la crítica o no, pero a nivel de ciudadanos, no porque seamos artistas y estemos iluminados, sobrevolamos o estamos en flor de loto sobre la sociedad en general. Y lo hemos visto con la generación de Yo Soy 132. Es un grupo de chavos que de pronto, primero que está informado, a diferencia de muchas de las generaciones anteriores, y que está inconforme y que sale a la calle a manifestarse. Creo que ahí está el núcleo de lo que viene. Ya la gente ya no le cree al régimen, a la dicta blanda. Estamos informados y estamos inconformes, estamos cansados de que estas cosas sigan pasando. Entonces creo que la verdadera crítica y el verdadero núcleo de lo que va a estallar en el futuro está más bien en las bases sociales, no tanto arriba. Eso está interesante verlo. O sea, a lo mejor ya no habrá esos no tlatoanis, sino líderes morales a los cuales sí la tribu va a seguir, sino va a surgir, tiene que surgir de abajo. Y te das cuenta en cómo operaba Yo Soy 132, al momento en que se le quisieron unir al movimiento líderes más visibles de algunos partidos políticos o intelectuales, escritores, que quisieron tomar el control, no control, pero sí llevar un poco el movimiento de manera como líderes morales o intelectuales. Los chavos lo rechazaron, claro. Porque era un movimiento plural y no de líderes ni de caciques. Sí, autónomo. Y eso también es algo que te quería preguntar, abordando pues el rollo de los intelectuales y el poder, que en realidad sí, los intelectuales no, a lo mejor están apagados, están bebiendo café en la Roma, en la Condesa, ciertos intelectuales orgánicos, y tendrá que surgir de abajo, digamos, esta conciencia, esta cultura de la discrepancia, de decir, no estoy de acuerdo, la crítica, pues, la voz crítica, tendrá que surgir de abajo. Pero bueno, el arte, la creación, es libre en México. O sea, hablando digamos, tiendes hacia la anarquía, dices, o decías en una entrevista, la libertad es algo muy importante. La libertad existe en el creador en México, digamos, con esto de las becas, el FONCA, que se pelean entre ellos, que incluso te dicen qué escribes y qué no escribes. Al publicar en una editorial como Alfaguara, que platicábamos fuera del aire, y una anécdota de un poeta que le dicen, oye, esto ya no se está vendiendo, tienes que volver a escribir como escribiste en tu primer libro. O sea, te están haciendo que te repitas, que no seas libre, ¿no? Entonces es como una contradicción dentro del arte. El arte es libertad pura, pero el arte no es libre en México, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, estaríamos hablando de dos cosas. Uno, de la creación en sí misma, de cómo eliges tus temas, las formas, y lo otro ya la elección de las plataformas y a qué intereses obedecen esas plataformas donde va a ser público tu trabajo. Entonces creo que hablaríamos más bien de lo segundo. Una opción en México ha sido siempre el Estado. Hay fondos estatales muy grandes que tristemente en la mayoría de los casos se quedan en cajas almacenados esos libros, por ejemplo, o terminan en los arcones de Navidad de los diputados, que es decir lo mismo que terminan en la basura, porque nuestros políticos no leen.
Entonces, la opción del Estado parece interesante cuando eres joven, tienes alguna obra que otras editoriales difícilmente publicarían, es una opción, pero yo no la veo tan viable. A mí mismo me han rechazado muchas veces fondos estatales, nunca me publicó el Estado. Y ahí entra la otra opción, que es la del mercado, que muchos satanizan o satanizamos, pero en realidad las editoriales como las que tú dices, Alfaguara o Anagrama, Tusquets, ellos su interés es publicar buena literatura y hacérsela llegar a lectores que están esperándola, y ellos viven de sus ventas. Entonces ahí el criterio que ellos tienen, pues tristemente también es ese, el de las ventas. Si no eres un autor que le significa ventas, pues a lo mejor no se animan ya a publicarte otra vez. Entonces creo que hay un espectro de libertad que uno puede elegir al momento, pero tú sabes que una galería, una editorial ya tiene ciertos intereses o un sesgo, otros tienen otro, entonces hay que ser inteligente para saber también por dónde vas a ir, dónde vas a elegir hacer pública tu obra también. Y actualmente ya tenemos el camino mucho más arado, más diverso, porque podemos recurrir a la autopublicación en internet, en redes. Entonces ahora creo que hay mucha más libertad, pero las editoriales pues están ahí también como un dique o un cernidor de la calidad o de las cualidades de una obra que el editor le echa el ojo y se decide a publicar contigo. Entonces creo que sí hay libertad, pero que hay que saber buscar también los nichos a los que uno va. Obviamente si uno habla mal si es crítico del Estado o de algún partido político, no vas a ir a publicar a la Gaceta del Fondo de Cultura, que es la Gaceta Oficial, o a una revista, no sé, de derecha, neoliberal, que todos sabemos cómo se llama, porque no te lo van a aceptar. Entonces uno tiene que ser inteligente también. Sí, sin duda, eso es cierto, ¿no? Pero hasta cierto punto la libertad está, digamos, estamos casi alineados a no ser libres también, eso es algo interesante, ¿no? Pues sí, yo creo que nos condicionamos, nos autocensuramos para que nuestra obra o nuestros dichos, nuestro pensamiento se acomode a los escaques de esas plataformas o de esas vitrinas. Entonces, por ejemplo, si, no sé, tú sabes que si vas a hacer una obra para una beca del FONCA, pues tiene que llevar ciertos requisitos, como hablar de los 7 pecados capitales, cada cuento, ¿no? Y cada cuento publicado en forma de tweets, ya, beca automática. Pero en realidad que no le encuentro como algo interesante que decir a ese tipo de proyectos. Entonces uno sabe también si estás dispuesto a subordinar tu obra a ese tipo de formatos como ya casi listos para la beca, o arriesgarte a una obra que sacuda, que tenga cosas interesantes que decir y que sea de formas que a lo mejor no están hechas o dichas todavía. Entonces creo que el riesgo es lo que termina aportando las tradiciones, ese factor de riesgo que no se acomoda tan fácilmente a los cánones ya establecidos. Entonces creo que hay que jugársela siempre. Pues ya por último, Trino, porque se nos termina el tiempo, ¿cómo formar una sociedad? Ya mencionabas esto tiene que surgir desde abajo, no tiene que necesariamente haber estos líderes morales o tlatoanis, pues así ya varias veces referí esta palabra por mí, pero ¿cómo conformar esta cultura de la discrepancia, de la crítica? Ya no mencionamos, ya no pudimos abordar, pero ¿recuerdas a Alfonso Cuarón a finales de abril, que publica las preguntas a Peña Nieto, ¿no? Y que Juan Villoro después dice el valor de preguntar, algo que todo mundo quería preguntarle a Peña Nieto, pero él ya, digamos, con este peso que tenía de estar en los Óscares y de codearse, digamos, con la industria cinematográfica más poderosa del mundo, hace ese pronunciamiento y critica la reforma energética de Peña Nieto. Después los medios de comunicación masivos, oficialistas, lo aplastan, lo critican de que ni siquiera vive en México, de que cómo es posible que él se pone a criticar y a preguntar, que se informe él antes de preguntar. Total, es apabullante al que trata de disentir, al que critica, al que dice, oye, esto no está bien, esto no creo que vaya por aquí. ¿Cómo formar esa cultura de la discrepancia y cómo acostumbrarnos a criticar y a ser criticados también, ¿no?
Pues creo que va a ser difícil porque el PRI se ha sostenido en el poder durante décadas gracias a esa política de masas que se dedica a desposeernos, a despojarnos de nuestro pensamiento crítico y a nuestro poder de accionar. Lo que tenemos que hacer es ejercer nuestro derecho a disentir, nuestro derecho a estar informados y nuestro derecho a criticar a los poderosos. Tenemos que quitarles el poder a los que tienen el poder y darnos cuenta de que nosotros somos los que tenemos el poder. Informarnos creo que es un buen método. En el caso de Cuarón que tú mencionas, el cuestionario me pareció muy informado, muy agudo también y muy pertinente. Si no lo hace él, que es una persona tan visible, pues difícilmente hubiera ocurrido lo que tú dices. Y también enseñarnos a saber, a leer de dónde viene la información. Somos muy acríticos al momento de absorber información, nos llega por todos lados y no darnos cuenta que muchas veces vienen de medios puestos al modo, ya sea Televisa, TV Azteca, no sé, todos sabemos cuáles son. Buscar otras alternativas, tenemos otras fuentes de donde informarnos. Ahora más que nunca la información está puesta ahí para que nosotros la discernamos y pues nos toca ser críticos nada más y creo que mientras el PRI esté en el poder eso no va a ser posible. Nos toca a nosotros como generación o a las generaciones que sigue volver realmente democrático a este país y cuando digo democracia no me refiero a ir a votar nada más una vez cada 6 años y ya. Democracia consiste también en informarnos, en ser críticos y en volvernos ciudadanos responsables con nuestros dichos o con nuestras acciones. No solamente criticar por criticar, sino ser consecuentes con nuestro pensamiento crítico. Creo que eso va a ser lento todavía, pero que estamos en ventaja con generaciones pasadas. Por ejemplo, simplemente con la de nuestros padres, creo que hemos caminado un poco más hacia la democracia. Bueno, pues muchas gracias, Trino, de verdad te agradecemos mucho. Pues a ti, gracias. Por estado a ustedes. en Acentos y también les agradecemos muchísimo a ustedes por seguirnos. Hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.